noches a todos. Vamos a dar comienzo a esta cuarta y última sesión del 28º Seminario de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge León Vázquez. Él es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor ordinario a tiempo completo de Derecho Constitucional y Derecho Comparado en la misma universidad. Tiene un postdoctorado en Derecho por la Heinrich Heine Universität de Alemania. Es doctor juris por la Universidad Hamburg de Alemania, ex becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt entre el año 2021 y 2022 en la categoría de investigador experimentado. Doctor, la palabra es suya. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes este día. Agradecer a la Fundación Konrad Adenauer y a la Universidad Católica del Uruguay por esta organización. Y sin más, quiero abocarme al tema de mi exposición que tiene que ver con la regulación constitucional y legal del derecho a la libertad de empresa. La secuencia en la que voy a exponer, voy a proyectarlo en las diapositivas, si me permiten, ¿no? Que he preparado para seguir el hilo de la exposición. Me gustaría visualizarlo correctamente. Estamos viendo sin problema. Ok, muchas gracias. Bien, como decía entonces, el tema sobre el cual voy a abordar en estos momentos tiene que ver con la libertad de empresa, su regulación constitucional y legal en el Perú. La libertad de empresa en el Perú, podríamos decir, tiene tres pilares fundamentales que están directamente reconocidos en la Constitución peruana. Por un lado, el artículo 2, numeral 17 de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a participar en la vida económica del país, ¿no? Es decir, la Constitución reconoce un derecho amplio, una libertad general de las personas para participar en la configuración tanto de las estructuras sociales, pero también de las estructuras propiamente económicas. Por lo tanto, se ve en la participación económica una forma también de autorrealización del ser humano. El segundo pilar es el principio de economía social de mercado. A diferencia de otras constituciones, la Constitución peruana de 1993 sí adopta un modelo específico económico. No ha mantenido una neutralidad, como por ejemplo tienen otras constituciones. Por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn de Alemania prácticamente no toma una posición propiamente, sino que deja abierto al legislador a poder configurar la mejor manera los aspectos económicos, pero en el Perú explícitamente se ha reconocido en el artículo 58 que el modelo económico peruano se rige por el principio de economía social de mercado. Por lo tanto, si volvemos al primer pilar de esta introducción, que es la participación libre, ¿no?, en la economía del país, eso se complementa ahora con la visión social que tiene la Constitución peruana sobre la economía y el mercado. El tercer pilar es el de la libre iniciativa privada. Un modelo de economía social de mercado como el que tiene el Perú parte de reconocer, en primer lugar, la posibilidad de toda persona que pueda inicialmente él mismo poder emprender ciertas actividades de carácter económico como
una forma también de autorrealización y en el cual el Estado básicamente cumple un rol secundario de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Entonces, participación económica, economía social de mercado y libre iniciativa privada, por lo tanto, constituyen estos tres elementos que van a estructurar la libertad de empresa como derecho fundamental de carácter económico. El Tribunal Constitucional peruano ha tenido oportunidad de desarrollar el derecho a la libertad de empresa y nosotros hemos sistematizado, con apoyo también de la doctrina nacional y comparada, los ámbitos de protección de esta libertad. En primer lugar, corresponde hablar del ámbito de protección material. El ámbito de protección material tiene que verse también desde un inicio a partir de lo que entendemos por empresa. Si bien existen conceptos, ideas, definiciones desde las ciencias económicas, desde las ciencias sociales, y también naturalmente tiene que existir una perspectiva desde el derecho, un concepto que puede ser funcional a las diferentes disciplinas de investigación es aquella que considera a las empresas como organizaciones jurídico-económicas independientes cuyo objetivo básico es obtener rendimientos o beneficios económicos. Dada esta finalidad preponderantemente económica, y sobre el cual voy a volver un poco al final, podemos decir que el ámbito de protección material está definido por dos elementos fundamentales. La protección externa de la libertad de empresa, que está orientada a garantizar ciertas posiciones fundamentales en sus relaciones con el Estado y con otros agentes económicos. Y por otro lado, tenemos la protección interna, que básicamente se orienta hacia la autoorganización de la empresa como tal, es decir, ad intra. Y ahí vamos a encontrar un sinfín de posiciones fundamentales que pueden ir variando, pero también hay elementos que se han ido consolidando a lo largo de la evolución jurisprudencial del Tribunal Constitucional. En la protección externa, fundamentalmente, se garantiza que el Estado no pueda interferir y no pueda, por lo tanto, introducir ciertos elementos que dificulten el ejercicio de la libertad de empresa. Esto sobre todo se ve a partir de la obligación del Estado de establecer un marco jurídico, un marco normativo para la realización de este derecho fundamental, pero también se ve en la necesidad de que los agentes económicos tengan un marco macro y microeconómico adecuado para el ejercicio de esta libertad, sin los cuales no es factible que las empresas puedan conseguir justamente sus objetivos que nosotros ya lo hemos definido como el de la obtención de rendimientos o beneficios económicos. En ese sentido, la libertad de empresa garantiza la realización de una actividad económica en sus más diversas formas que permite el ordenamiento jurídico. Desde la autodeterminación para realizar o no actividad empresarial, pasando por la elección del rubro, por ejemplo, en el cual se quiere desempeñar una actividad, o incluso en el modo y la forma en que se va a realizar la actividad económica. Además, un aspecto sumamente importante es el acceso al mercado. Aquí se garantiza, y esto lo ha ratificado también el Tribunal Constitucional, lo que se garantiza es no solo la libertad de fundación o creación de una empresa, sino también la libertad para poder acceder al mercado
en los términos y condiciones, naturalmente, que fija el ordenamiento jurídico, pero dejando la libertad para el agente económico para que pueda ingresar sin mayores barreras, sin mayores obstáculos, a establecer relaciones económicas. El segundo ámbito de protección tiene que ver más bien con la protección interna. Y esto se denomina en la jurisprudencia constitucional peruana como la autoorganización de la empresa. Ya sea que el propio empresario establezca los objetivos a conseguir, el establecimiento de su estatuto, la designación o nombramiento de los directivos, la misma configuración del proceso productivo, todo ello significa que internamente, ¿no?, el titular del derecho fundamental a la libertad de empresa tiene un amplio margen para establecer, además, el domicilio, la frecuencia con la que quiere, por ejemplo, estar en el mercado y, sobre todo, los productos que finalmente decida colocar en el mercado para su comercialización. Además, una tercera posición fundamental que se deriva de la jurisprudencia es que también se garantiza no solo el hacer empresa, sino también el autoorganizarse, pero además la posibilidad de cesar en la actividad económica. Esto puede darse ya sea porque la empresa decide libremente cesar su actividad económica y por tanto sale del mercado de manera ordenada, o ya porque debido a factores adversos, por ejemplo, de rendimiento o de carencia de beneficios económicos que hacen inviable la subsistencia de la empresa dentro del mercado, el Estado pues ofrece un marco bajo el derecho concursal para que la empresa pueda seguir un procedimiento establecido y de esa manera pues consiga salir del mercado sin causar, por ejemplo, mayores perjuicios a otros agentes económicos o incluso, de manera más importante, a los propios trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces, esta posibilidad de cesar también está garantizado dentro de este ámbito de protección material. Un aspecto muy importante que me gustaría destacar es que en el Perú la Constitución, en el artículo 62, otorga una garantía especial a las empresas que realizan grandes inversiones en el país. El artículo 62 precisamente prevé la figura que se denomina, ¿no?, los convenios de estabilidad jurídica o contratos ley. Estos convenios de estabilidad jurídica han sido reservados para grandes inversiones y significa en lo esencial que el Estado peruano otorga ciertas garantías y seguridades a determinadas empresas y esas garantías y seguridades no pueden ser variadas unilateralmente por el Estado mientras dure el convenio de estabilidad jurídica. Este convenio de estabilidad jurídica no puede ser alterado por la actividad legislativa del Parlamento, pero tampoco puede ser alterado por medios indirectos a los cuales el Estado podría recurrir para desconocer, por ejemplo, aquello que ha reconocido como garantía a favor de un inversionista. El rol de estos convenios de estabilidad jurídica ha sido muy importante, sobre todo en los últimos 20 años, porque ha permitido definitivamente que grandes inversiones pues, puedan venir al Perú y las empresas a quienes se les ha otorgado garantías y seguridades mediante este mecanismo, pues han tenido definitivamente asegurada
una seguridad jurídica que les ha permitido invertir y reinvertir también posteriormente con la seguridad de que el Estado no va a variar abruptamente o de manera unilateral las reglas jurídicas establecidas para esas grandes inversiones. Pero también se ha criticado que este artículo 62 limitaría demasiado al Estado, que el Estado prácticamente estaría atado a estos convenios de estabilidad jurídica, aun cuando, por ejemplo, una empresa incurre, ¿no?, en delitos o en actos ilícitos. Por lo tanto, hoy en día se cuestiona que así como estos convenios de estabilidad jurídica otorgan garantías y seguridades a las grandes inversiones, debería permitir también, o no convertirse, mejor dicho, en un obstáculo para que el Estado pueda realizar idóneamente las medidas, por ejemplo, contra la corrupción. Pero aún así, parte de la libertad de empresa en el Perú, ¿no?, y sus garantías se da a través de este artículo 62 que reconoce los denominados contratos ley, que en el fondo no son otra cosa que contratos prácticamente constitucionalizados. Una protección especial otorga también la Constitución a las pequeñas empresas en todas sus modalidades. La idea que está, creo yo, en el trasfondo de la Constitución peruana no es la idea necesariamente de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y microempresas, que además son las más numerosas en el Perú y que son una fuente importante, por ejemplo, de puestos de trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado no solamente los alienta a su formación, sino que también los apoya mediante determinados incentivos de carácter tributario o de carácter estrictamente jurídico, para que las personas puedan emprender actividades que, no teniendo necesariamente las características de las grandes inversiones o las grandes empresas, pues constituyen un pilar fundamental también de la economía nacional en el Perú. En cuanto al ámbito de protección subjetiva, ¿quiénes pueden ser titulares en el Perú del derecho a la libertad de empresa? En primer lugar, las personas naturales, ¿no? He señalado al inicio que las personas naturales tienen en el artículo 2, numeral 17, un mecanismo de autorrealización y de participación en la vida económica del país. En ese sentido, titulares del derecho fundamental a la libertad de empresa son, en primer lugar, las personas naturales. El Tribunal Constitucional también ha extendido esta titularidad a las personas jurídicas de derecho privado, como creo es evidente, porque fundamentalmente las formas en que se manifiesta la libertad de empresa no son otra cosa que a partir de personas jurídicas, y esas personas jurídicas esencialmente son de derecho privado. Una particularidad de la Constitución peruana es también que el Estado, en tanto persona jurídica de derecho público, tiene la posibilidad de realizar actividad empresarial, aun cuando ésta es subsidiaria. Por lo tanto, podríamos decir que hay una titularidad restringida de la libertad de empresa con respecto al Estado, dado que éste, de acuerdo con el artículo 60 de la Constitución, puede actuar ahí donde la iniciativa privada o no tiene interés o simplemente no desea. Por ejemplo, ocupar cierto sector económico en el cual entonces no brindan servicios o no ofrecen prestaciones, y por lo tanto el Estado pues tiene que cubrir necesariamente esos espacios donde la empresa privada sencillamente está ausente. Por lo tanto, bajo este principio de subsidiariedad, el Estado realiza muy excepcionalmente y de manera restrictiva también actividad empresarial. En cuanto a las empresas extranjeras, también en el Perú no se hace una exclusión de la titularidad de este derecho. Es más,
el artículo 63 de la Constitución garantiza el trato equitativo a las empresas nacionales y extranjeras. No hay en la Constitución, en principio, un tratamiento más favorable a las empresas nacionales. El trato equitativo es explícito y esto puede verse, por ejemplo, cuando tanto en los regímenes tributarios o en las regulaciones de formación, desarrollo de las empresas como personas jurídicas, pues prácticamente no hay una desventaja de las empresas extranjeras con respecto a las empresas nacionales. Por lo tanto, la Constitución peruana garantiza que ambas empresas nacionales y extranjeras pues tengan un trato equitativo. En cuanto a las intervenciones, entendiendo por intervenciones aquellos actos u omisiones del Estado o de los particulares que interfieren en el ámbito de protección que ya hemos señalado, ¿no? Pueden ser de distinta naturaleza. Hay que recordar que la libertad de empresa es un derecho de libertad esencialmente negativa, es decir, el Estado debe permitir que la persona pueda ejercer su libertad económica en la mayor medida posible, ¿no? Y solo en tanto y en cuanto el Estado vea la necesidad de intervenir a partir del principio de subsidiariedad, es que puede establecer ciertas intervenciones, ciertas medidas que inciden en el derecho a la libertad de empresa. Por lo tanto, en primer lugar, la libertad de empresa es un derecho de libertad negativa. Pero también es un derecho de libertad positiva, porque el Estado tiene la obligación de establecer, por ejemplo, el marco jurídico, ¿no? Dentro del cual las empresas van a actuar, pero también de ofrecer ciertas seguridades y garantías, además de las condiciones de tipo macro o microeconómico, así como las garantías que sean necesarias para realizar la actividad empresarial. En ese sentido, son intervenciones todas aquellas acciones y omisiones del Estado que irrazonablemente dificulten la organización interna, el acceso al mercado, la competencia libre, la apropiación de los activos de la empresa, los tratos diferenciados que carecen de justificación, el impedimento de disponer de sus rentas, la prohibición de poseer moneda extranjera o de transferirlas al extranjero, ¿no? Entre otras. Una intervención muy sutil y que en el Perú se canaliza a través de un órgano específico que tiene como función evaluar el acceso al mercado, es aquel en el cual el Estado muchas veces establece excesivas barreras burocráticas para el acceso al mercado, ¿no? De las empresas. Sin embargo, el límite a veces no es tan claro, porque lo que en un principio es o se presenta como una intención buena, ¿no? De establecer una regulación, en el camino se desnaturaliza y se convierte esencialmente en una barrera. El Tribunal Constitucional, de hecho, ha sido muy enfático en señalar que no es lo mismo la regulación de la libertad de empresa que establecer barreras burocráticas que impidan a una persona ingresar al mercado. Por lo tanto, este es un aspecto en el cual hay que tener mucho cuidado, porque de la regulación a la barrera prácticamente hay un espacio muy difuso, muy límite, que no deberíamos nosotros distorsionar. Las intervenciones más graves son aquellas que implican, sin embargo, la prohibición de acceso al mercado, ¿no? Es decir, cuando el Estado prácticamente no da posibilidad ni siquiera de iniciar un trámite de formalización, supongamos, de una empresa, ¿no? También es otra intervención grave la paralización de la actividad productiva o la discriminación económica, ¿no? O también la disolución cuando ésta no se sustenta en las causas previstas normativamente.
En cuanto a los límites constitucionales y legales, fundamentalmente son tres los que se derivan de la propia Constitución. El primer límite constitucional es, dice el artículo 59 de la Constitución, es la moral. Creo que en el contexto de la pandemia, este límite pudo haber jugado un rol mucho más visible o protagónico, porque muchas clínicas privadas, establecimientos de salud privados, por ejemplo, no habían establecido montos razonables para poder atenderse en plena pandemia. Los montos eran realmente exorbitantes e incluso llegaban a condicionar el acceso siquiera de atención primaria si es que previamente no se hacía un depósito como garantía de elevadas sumas de dinero, en realidad inconcebibles. Entonces, esto hace pensar que también en el caso de la libertad de empresa, no solo son los límites jurídicos, sino también son los límites morales, los límites éticos, los que deben ser también considerados, más aún si la Constitución no solamente es un conjunto, ¿no?, de normas jurídicas, sino también es un conjunto de valores. Y en ese sentido, el artículo 59 de la Constitución ha establecido a la moral como un límite constitucional. El segundo límite es la salud pública, ¿no? Disculpe, solamente como recordatorio, estamos en el tiempo de los 25 minutos para cada ponente. Si puede ir sintetizando. Cierro. Listo. En cuanto a la salud pública, también fundamentalmente hay un rol específicamente tutelar del Estado, sobre todo con aquellas empresas que ofrecen, por ejemplo, productos que no son salubres, ¿no?, o no tienen la garantía específica. Y en cuanto a la seguridad pública, un sector muy importante en el caso de la libertad de empresa es fundamentalmente el del transporte. En el Perú, el transporte es un sector empresarial no solamente informal, sino también que causa muchos accidentes y fallecimientos de personas, ¿no? Entonces, aquí el Tribunal Constitucional ha sido muy enfático también que la libertad de empresa no garantiza de ninguna manera la posibilidad de excluirse de esta garantía fundamental que es la seguridad pública. Voy a ir directamente a la reflexión final, ¿no?, dado que también hay que resaltar la libertad de empresa y la responsabilidad social, señalando lo siguiente, ¿no? Es decir, dentro de una economía social de mercado, obviamente la libertad de empresa juega un rol fundamental, ¿no? Y la economía social de mercado propiamente ya es una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. Y además la empresa es no solo una manifestación económica, sino también una manifestación cultural y que está sujeta a límites. Por eso, me parece que es bastante pertinente señalar lo que había dicho ya hace varios años el profesor Peter Heber, el profesor de la Universidad de Bayreuth en Alemania, cuando decía que el mercado no es la medida de todas las cosas, ¿no? Y sin lugar a dudas, tampoco es la medida del ser humano. Y la libertad de empresa, que es un derecho fundamental importante, no debe ser tampoco, creo, la medida de los demás derechos fundamentales, sino la dignidad del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Continuando con este módulo que justamente se titulaba La regulación legal de la libertad de empresa y sus límites, recibimos a nuestra segunda ponente. Ella, para quienes somos de la Universidad Católica, no requiere presentación, pero vamos a cumplir con las formalidades. La doctora Alicia Rodríguez Galuso es profesora de Derecho Político, de Derecho Constitucional y Técnica de Análisis de Casos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Fue coordinadora de la carrera de Derecho y Notariado de la Facultad de Derecho de esta casa de estudio y es docente, y ha sido docente de alta dedicación por la misma casa. Así que, doctora, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, buenas noches, aunque nos hemos saludado varias veces en el día. También quiero empezar agradeciendo al profesor Rizo Ferrán y al programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer por nuevamente permitirme participar en este seminario
que al igual que el profesor Esteba, creo que he estado en los 28 de una manera o de otra. Cuando me puse a pensar cómo iba a hacer mi presentación, se me presentó el mismo dilema que señaló el profesor Esteba anoche. Sabiendo que el público mayoritario eran estudiantes y un público indeterminado de Zoom, teniendo enfrente especialistas, ¿cómo hacía la presentación? Opté por los estudiantes haciendo una presentación sobre la regulación del derecho constitucional uruguayo y algunas aclaraciones para quienes están en el extranjero. Como señalábamos, el tema es regulación legal de la libertad de empresa y sus límites. En el tiempo asignado voy a hacer una breve presentación del derecho constitucional uruguayo con respecto a este tema, para luego abordar 4 casos con los que me voy a mover y cuáles fueron las decisiones jurisprudenciales sobre este tema, y terminar con una reflexión más que una conclusión. La regulación del tema en la Constitución uruguaya se encuentra en el artículo 36, que establece: toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. Adviertan que este artículo no utiliza el término empresa, que es el término que estamos trabajando, sino que hace una utilización genérica de un género, la actividad, incluyendo el trabajo, la industria, el comercio y la profesión. Que también tenemos que concluir de este artículo, que el constituyente decidió que esta previsión constitucional puede tener un límite, puede estar limitada por razones de interés general y a través de un acto jurídico, ley, en sentido orgánico formal. Desde el año 2000, a partir de la sentencia 525, la Suprema Corte de Justicia dijo que el concepto de interés general es un concepto variable y que no es estático, y que según los tiempos, según los años, hay que hacer la interpretación. A partir del año 2016, la Suprema Corte de Justicia mudó su jurisprudencia en relación a este análisis de este concepto jurídico indeterminado que, como ha dicho el profesor Rizo, es oscuro y complejo de entender si no utilizamos técnicas de interpretación acordes. Desde la sentencia 79 del 2016, que fue una sentencia que se dictó en relación a la denominada Ley de Medios, la Suprema Corte de Justicia empieza a utilizar el principio de proporcionalidad, lo que es una herramienta que nos permite poder ir entendiendo mejor el significado de la Constitución. Y a partir de una discordia en el año 2018 y hasta el presente, ya ahora se está usando el test de proporcionalidad. En otros casos, el constituyente fue más claro a la hora de fijar límites, por ejemplo, en materia de derechos políticos. Por ejemplo, recuerda el profesor Rizo en su último trabajo, Derechos Humanos e Interpretación, que en el artículo 152 para el presidente de la República se dice: su mandato es de 5 años, y si quiere volver a postularse a la presidencia tiene que pasar otro periodo de 5 años, es decir, en Uruguay no hay reelección. Ahí el límite está claro, no este concepto más complejo de las razones de interés general. La Constitución, como se dijo, entonces tiene un límite implícito que también tiene que ser organizado y conformado con el estudio de los derechos humanos, el análisis del elenco reconocido tanto por la Constitución como por los instrumentos internacionales. La Constitución, como ya repetí, no utiliza el concepto de libertad de empresa, pero sí podemos llegar a concluir de un análisis de toda la Constitución que, de acuerdo con el ordenamiento constitucional uruguayo, cualquiera puede iniciar una actividad empresarial, dirigirla, asumir sus ganancias, sus pérdidas, sabiendo que puede ser su trabajo limitado y que los empresarios van a tener que también conformar sus decisiones con otro elenco de derechos. Por ejemplo, a la hora de contratar empleados no pueden utilizar categorías sospechosas, etc. 4 casos dije que me iba a referir. El primero:
Desde el año 2007, Uruguay tiene una ley, la 18.159, que establece la defensa de la competencia y el libre comercio. Esta ley es una ley compleja, donde dentro del Ministerio de Defensa, el Poder Ejecutivo, se creó una organización que tiene facultades de inquisición, de investigación, para poder verificar que no se den estos extremos de que no se permita la libre competencia, y pueden hacer investigaciones a nivel administrativo, bien desde pedir los WhatsApp de todos los empresarios para saber qué tipo de relaciones han tenido con determinado caso. En ese marco, a una importante empresa uruguaya, la Fábrica Nacionales de Cervezas, que es quien tiene la mayor distribución de las cervezas en el Uruguay, terminado un proceso administrativo, entendió que había incurrido en conductas violatorias de la ley, y se le puso una multa de 15 millones de unidades indexadas, que es como se miden las multas en el proceso administrativo, que son $2 millones. Esa empresa recurrió esa sanción, ese acto administrativo, y el ordenamiento constitucional uruguayo estableció un órgano de creación constitucional fuera del sistema orgánico Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que está en paralelo a la Suprema Corte, única instancia con 5 miembros, que son quienes analizan la actuación de la administración y eventualmente anulan sus actos. La Fábrica Nacional de Cervezas fue al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero entre los argumentos de su defensa presentó la inconstitucionalidad de esta ley que le permitía esta defensa, este mecanismo. Se paraliza el proceso contencioso administrativo, porque, de acuerdo con el sistema uruguayo, la competencia exclusiva en materia de inconstitucionalidad la tiene la Suprema Corte de Justicia. En aras del tiempo y para respetar, le voy simplemente a leer una frase de lo que dijo la Corte cuando rechazó la inconstitucionalidad. La Corte dijo: resulta ineludible destacar que el desenvolvimiento normal de los mercados merece especial consideración del legislador, que por eso dotó a la ley el carácter de orden público, lo que no fue impugnado, y tiene el objeto de fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica, a la libertad e igualdad de condiciones de acceso. La empresa había firmado contratos de exclusividad con varios clientes, y entonces esos clientes, las otras empresas, las competidoras, no podían vender en esos lugares, y bueno, el mercado se entendió que estaba afectado. Devuelto los autos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el tribunal, en sentencia del año pasado, 467/22, confirmó la decisión del Ministerio de Economía y la multa quedó firme, porque se entendió que efectivamente la empresa había incurrido en esas prácticas anticompetitivas. 2 años antes, ya las actuaciones de esta organización de defensa del consumidor habían sido motivo de estudios por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese caso eran empresas que se dedicaban a comercializar productos relacionados con el tomate. Pequeñas empresas que habían resuelto unirse para encargar y comprar en una imprenta los Tetra Paks, los envases en donde se iban a comercializar esos tomates. En ese caso le habían puesto una multa de 100.000 unidades indexadas, unos $15.000, pero para pequeñas empresas igual era una cantidad significativa. Y en este caso el Tribunal de lo Contencioso, a la inversa del primero, revocó el acto y dijo que estaba bien, que se trataba de relaciones de horizontalidad y que no era una práctica anticompetitiva unirse para mejorar costos, para organizar logísticas, y a la inversa. Por eso me pareció interesante mostrarles del mismo tema 2 sentencias diferentes. El segundo caso refiere a una regulación legal que adoptó el Uruguay a partir del año 2014,
la ley 19.247, que prohibió la tenencia, porte de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa Nacional. A partir de esa ley, el Poder Ejecutivo después dictó actos reglamentarios para poder concretar esa decisión, y una empresa que hasta ese momento comercializaba armas y vendía municiones quedó excluida del mercado. No por la ley, sino por el acto administrativo, por el reglamento que se había dictado en función de la ley. Nuevamente, la empresa fue a la justicia contencioso administrativa, y en sentencia 476 del 20 se dijo: en cuanto a la limitación de los derechos de propiedad y libertad de empresa y comercio, dicha restricción se encuentra clara y expresamente establecida en los artículos de la ley 19.247. Verdadero basamento legal de tales limitaciones al ejercicio de derechos que no son irrestrictos, artículos 7, 32 y 36 de la Constitución, y que dan razón suficiente a la observancia del principio de reserva legal en la materia. Como bien afirma la accionada, la citada ley cambia el principio de libre comercio que regía con anterioridad a la presente norma por el principio de prohibición. Concluyendo, el Tribunal de lo Contencioso señaló: en suma, la reglamentación objetada resulta en consonancia con el cumplimiento del cometido esencial del Estado, cual es garantizar la seguridad pública con base constitucional y legal para el buen desarrollo de la vida comunitaria, el control sobre las armas de fuego, su importación, adquisición, porte, comercialización, así como la capacitación de los portadores. Tercer caso, es un tema relacionado con las actividades bancocentralistas. En Uruguay también tenemos un órgano de creación constitucional, el Banco Central del Uruguay. Y el Banco Central, dentro de sus atribuciones, también está la reglamentar las actividades bancocentralistas. En el año 2015, el Banco Central dictó normas que afectaban a un grupo de corredores de bolsa. En esa reglamentación se introdujeron una serie de limitaciones que hacía que ese grupo dejara de poder accionar en lo que se llamaba operadores primarios. Esa actividad solo la podían hacer los bancos. Y estos operadores de bolsa se fueron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entendiendo que no se había cumplido con el requisito constitucional de que la limitación tenía que estar establecida en la ley, y el Banco Central no había fundado en ninguna ley su decisión. El Tribunal de lo Contencioso hizo un análisis y termina diciendo que la limitación del ejercicio de derechos fundamentales previstos en la Carta por acto administrativo es inconstitucional. Que, de acuerdo con los artículos 7, 10 y 36, la Constitución, la limitación se garantiza cuando se dicta una ley en razones de interés general. Y esta sentencia, el Tribunal de lo Contencioso hizo uso de una facultad que le da al constituyente de anular más allá del caso concreto. El artículo 311, numeral segundo, le da una facultad que el tribunal la utiliza no con demasiada frecuencia, de anular el acto con efectos generales, o sea que abarcó a todos los corredores de bolsa. El año pasado, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central nuevamente dicta un acto administrativo, un acto reglamentario para también el tipo de intermediación de valores, corredores de bolsa y asesores de inversión, pero en este caso funda su decisión en la ley que cité en el primer caso, en la Ley de Defensa de la Competencia. Y esta reglamentación nuevamente es objeto de agravio y presentación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero el año pasado, a finales del año, el tribunal en este caso validó la actuación del Banco Central. ¿Por qué? Porque dijo que sí estaba bien fundado el acto, se había basado en la ley, el legislador le había confiado en base a la defensa de la competencia el poder dictar normas que tutelan el ahorro y el orden económico. El cuarto caso, que me pareció interesante para ir haciendo un rompecabezas de distintos temas, refieren a medio ambiente.
a partir de que se dictó la ley 17.823, Ley de Protección del Ambiente, que fue declarado de interés general, la protección del ambiente contra toda afectación que pueda derivarse del manejo y disposición de los residuos, cualquiera sea su tipo, a cuyos efectos han de regularse la generación, recolección, transporte, almacenamiento, comercialización, tratamiento y disposición final de residuos. Y también hay el Código de Aguas que rige a través del Decreto Ley 14859, que también impone limitaciones en materia de medio ambiente y con aguas. A partir de esa ley, el Poder Ejecutivo ha dictado muchísimos actos reglas, o sea, muchísimos reglamentos según sea el tipo de actividad industrial que se trata. Yo solo me voy a referir a un caso, que es la actividad agropecuaria. Ustedes saben que Uruguay es un país agropecuario y dictó dos decretos, el 462 del 14 y el 429 del 13, que refieren y regulan la actividad de agropecuaria con relación a tener en corrales a bovinos para el engorde previo a la faena. Es decir, es bastante común que grupos de poder empresarial compren una cantidad de ganado, los pongan en corrales por cientos o por miles, los tengan engordando para luego llevarlos al frigorífico. ¿Y qué es lo que pasa? Eso se hace generalmente cerca de Montevideo, porque es donde están los frigoríficos, y cerca del río Santa Lucía. Por eso me quise traer este caso, porque el río Santa Lucía es el río que hoy estamos con problemas, porque es donde está el agua dulce y el agua que estamos todos padeciendo porque estamos con una escasez hídrica. En el año 14, en esta norma basada en la ley, se impusieron una serie de limitaciones a quienes hicieran esa actividad. Tenían que cumplir con una cantidad de requisitos medioambientales para poder proteger que todo ese ganado y todos los desechos de ese ganado no llevaran por corrimiento de aguas al río Santa Lucía, que es el río que nos provee. Entonces, los establecimientos que están cercanos a la cuenca del río Santa Lucía tienen que hacer obras que en muchos casos, a mayor cantidad de ganado, mayor es la obra y mayor es más costosa. En principio tienen que hacer estudios de impacto ambiental, autorizaciones ambientales, contratar expertos, cañerías, etcétera, etcétera. En ese marco se han constatado infracciones importantes en algunos establecimientos y en los casos que motivaron mi análisis, nosotros tenemos un Ministerio de Ambiente y tenemos un Ministerio de Ganadería y Agricultura, y ha sido el Ministerio de Ganadería el que ha impuesto multas bastante elevadas a establecimientos que no se han ajustado a esa normativa en preservación del medio ambiente, y todas han sido confirmadas porque se entiende que esa limitación al derecho de esas empresas es ajustado por los bienes jurídicos que están en juego. En fin, he intentado sintetizar, para respetar el tiempo, 4 casos donde han habido colisiones entre el derecho a la libertad de empresa y la libre competencia en un caso, la seguridad pública en el segundo, con el porte de armas, el ahorro y la capacidad de inversión en otro, y por último, la protección del medio ambiente. Estos 4 casos, la mirada que se ha hecho, que hicieron los jueces, etcétera, fue desde la empresa, es decir, ver si la empresa sufrió limitaciones y esas limitaciones, este derecho a ejercer la empresa, fue acorde con las previsiones constitucionales. Pero como reflexión final, y estando en un seminario de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, quise hacer un juego diferente. El último caso refiere a la mirada desde un usuario por una empresa. Y pensando, decidí plantearles el caso de una joven universitaria que tiene la edad de la mayoría de los aquí presentes, 20 años, que la sigo por las redes. Se llama Milagro Costabel, no sé si alguno la sigue, es una joven uruguaya del departamento de Colonia, oriunda, es no vidente, y ganó una beca para ir a estudiar a Harvard.
está estudiando su segundo año de una licenciatura en Ciencia Política con énfasis en Derechos Humanos y Migración. Y todos dicen que Milagros es una joven brillante. Milagros el año pasado, cuando vino en sus vacaciones de julio, una fundación que hay en Uruguay le asignó un perro guía. Y Milagros en las redes se dedica a contar cuáles son sus vivencias, cómo una joven ciega estudia en una universidad y cómo le va con su perro guía y sus experiencias. Todos leemos y vemos cómo ella va avanzando. Milagros en este momento está en Santiago. Está haciendo una estancia de investigación para Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que está diciendo hace 2 semanas? Que el lugar donde le dieron para vivir y el lugar para trabajar le queda a 20 cuadras. Y no logra tomar un taxi. Y camina 20 cuadras de un lugar a otro. El famoso, la casa se reserva el derecho de admisión, pero Milagros no es crítica con Santiago ni con Chile. Ella dice, esto me pasa y me pasó en el Uruguay, empieza por casa, en los Estados Unidos donde está viviendo, en una instancia que hizo en España y ahora me pasa en Chile. Y dice, y a cada lugar que voy busco las leyes que me permiten usar un ómnibus, usar con mi perro, usar un taxi o entrar a un restaurante a comer con mis amigos, con mi perro guía. Milagros es muy positiva y dice, a veces la gente me entiende, pero me cuesta. Entonces, mi reflexión final es, está muy bien que el legislador utilice las facultades constitucionales de limitar los derechos cuando corresponde, pero además de eso tenemos que instrumentar políticas públicas o políticas de sensibilización para cuando queremos proteger otros derechos, porque como Milagros hay otros que tienen un derecho porque se le limitó a otros sus derechos y no los están pudiendo ejercer. Parece increíble que una joven no pueda tomarse un taxi con su perro guía a esta altura del tiempo y de los derechos que estamos analizando. Muchas gracias. Muchas gracias Alicia. Y nuestra tercer ponente, que también en un acto de humildad me tachó su presentación básicamente y me la dejó en 4 líneas bien concretas, es la doctora Paula Garat, profesora asociada de alta dedicación de la Universidad Católica del Uruguay, doctora y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Paula, todo tuyo. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a aprovechar estos minutos iniciales para agradecer especialmente a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo una vez más a esta actividad y bueno, por lo bueno que fue y que es, ¿no? Ahora ya estamos en el final, poder contar en este año con la participación de varios y varias expertas y expertos en esta materia, ¿no? que nos han ilustrado y de quienes hemos aprendido mucho en sus ponencias. Voy a aprovechar también para agradecer especialmente a los que trabajan detrás de la organización, ¿no? Y bueno, a Alicia que me acompaña, también a Magdalena, a Emanuel, a Ana y a Leticia, ¿no? Que han trabajado y han apoyado mucho para también, estando en los detalles, para también que pueda salir todo este seminario. Voy a entrar al tema asignado, la regulación legal de la libertad de empresa y sus límites, y en eso no voy a referir como Alicia y como Jorge a la regulación específica interna de un país, sino que voy a abordarlo en forma más general. Voy a referir a la regulación y supervisión estatal de la actividad privada, y voy a agregar una pregunta, ¿no? ¿Es garantía para la protección a derechos o es un aumento en su restricción? En eso lo que me propongo abordar es qué vínculo tienen o qué vínculo podrían tener o deberían tener las empresas con la protección a derechos, con la efectividad a derechos. Creo que en eso tenemos que partir, o por lo menos una primera precisión, es la aplicación directa de los derechos al ámbito privado. Ese es un punto que bueno, se ha discutido y se sigue discutiendo en algunas jurisdicciones, no voy a entrar en ello, pero sí, bueno, parto de la base de la aplicación de los derechos al ámbito privado. También en eso hay obligaciones jurídicas que los estados también han impuesto en la regulación, bueno, varias que ha mencionado antes Alicia en el caso uruguayo, en esa regulación de la libertad de empresa.
en eso, bueno, la libertad de empresa, el Estado cuando establece los límites puede perseguir distintos fines. Uno de esos puede ser la protección a los derechos de otras personas. El caso quizás más simple o más claro, ¿no? Es la prohibición o la regulación de determinadas actividades o de determinados productos porque pueden ser nocivos, por ejemplo, para la salud. Hay otros casos hoy en día, ¿no? Que quizás hasta más complejos, algunos de competencia que mencionaba Alicia, otros que mencionaban ayer sobre, bueno, las cuotas para determinados cupos, incluso en la actividad privada. Y bueno, en eso, y también por la complejidad y por el avance científico, tecnológico, también hay varias áreas como la seguridad o como la defensa del consumidor, también mencionada, que cada vez se van sumando mucha y mucha más regulación a estos temas. Por un lado, entonces, dije la aplicación directa de los derechos, por otro lado, las obligaciones jurídicas, también en protección a derechos y que representan, bueno, como contrapartida un límite a la libertad de empresa. Pero a eso sumo un tercer elemento, ¿no? Que son algunas quizás recomendaciones o derecho indicativo, por oposición a obligaciones jurídicas, ¿no? No es derecho vinculante, pero sí son estándares internacionales que en lo que se cree o lo que se estima que las empresas debieran hacer para cumplir un rol más protagónico en esa efectividad de los derechos. Algunos lo llaman derecho indicativo, como dije, o soft law o compliance de las empresas en este ámbito. Bueno, en eso creo que es una primera aproximación a este tema complejo. Pero en segundo lugar me pregunto y me propongo preguntarme ¿qué ocurre si las empresas no cumplen con esas obligaciones? Obviamente que en el ámbito interno tendrán sanciones, algunas, ¿no? que mencionaba Alicia, por ejemplo, las multas administrativas o, bueno, revocación de una autorización, etc. Pero mi pregunta va un poco más elevada hacia el ámbito regional, ¿no? ¿Cuándo estos casos son analizados, por ejemplo, por la Corte Interamericana? Obviamente la Corte no va a juzgar a una empresa por un incumplimiento, va a juzgar a un Estado. Cuando el Estado, en definitiva, es responsable por una regulación o no supervisión de una actividad privada. Y tercero, me siento en cuál es el límite, ¿no? En definitiva, vemos, y creo que en todos nuestros países la regulación es cada vez mayor a la actividad privada, tanto en lo que tiene que ver con las obligaciones que el Estado impone, como también en este otro derecho un poco más indicativo. Y me pregunto, en definitiva, hasta qué punto eso comienza a vulnerar, a invadir por demás a la libertad de empresa. En base a esta primera aproximación inicial al tema, ¿no? Mi ponencia se estructura en tres apartados. Primero voy a referir a algunos estándares internacionales en materia de empresas y de derechos humanos. Segundo, voy a concentrarme en la jurisprudencia de la Corte, como dije, en lo que tiene que ver con las obligaciones de regulación y supervisión estatales en este ámbito, y particularmente en cuál es el impacto o posible impacto para la regulación interna de la libertad de empresa. Y tercero, como dije, me voy a hacer la pregunta de los límites. En definitiva, ¿la regulación es una restricción o es una obligación? ¿Cuándo es una? ¿Cuándo es otra? Voy a comenzar con el primer punto. Estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos. Ahora de vuelta, deberíamos hacer la precisión de la aplicación directa de los derechos y con eso traer, ¿no? todos los estándares de los derechos aplicables, una vez más, a la actividad privada. Pero también, como dije, hay otros estándares que, en definitiva, no siempre son derecho vinculante, ¿no? Sino que, por lo menos desde el inicio, se han sancionado como a modo de recomendaciones o a modo de guías prácticas para las empresas. Creo que el documento más relevante en este tema son los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. También hay otros, ¿no? Sobre todo de la OCDE, guía para las empresas multinacionales, guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, otros específicos según el sector de actividad. Por ejemplo, para la actividad financiera, los principios de Ecuador contienen especificaciones sobre el análisis en torno al cumplimiento de derechos, o, bueno, según la materia. Los principios rectores de Naciones Unidas dividen su contenido en tres grandes áreas o pilares, ¿no? Primero, el deber del Estado de proteger derechos humanos. Segundo, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y tercero, los mecanismos de reparación. No voy a entrar en eso, me voy a concentrar, incluso muy brevemente, en el segundo pilar, el deber de las empresas de respetar los derechos humanos, que establece que, bueno, obviamente que las empresas no pueden afectar o no debieran afectar con su actividad directa, ¿no? a los derechos. Un poco
viene de la mano con la aplicación directa de los derechos a la actividad privada. Pero además de eso, establece que las empresas no deben contribuir a generar estas afectaciones. Y ahí, bueno, se me ocurren al menos dos ejemplos, ¿no? Que también son ejemplos o casos que son discutidos a nivel internacional. Por ejemplo, una institución financiera que financiara a una empresa, a una actividad que se conoce o que manifiestamente conoce que vulnera derechos humanos con esa actividad. No es su actividad directa, ¿no? Pero en definitiva está financiando a otra empresa que sí vulnera derechos. O, bueno, en la propia contratación, ¿no? En la contratación con un proveedor, bueno, si ese proveedor se conoce que vulnera derechos, capaz que incluso es hasta más económico, ¿no? ¿Qué incidencia, qué responsabilidad? Ya no directa, porque no es por su actividad, pero en definitiva está contribuyendo con la vulneración a derechos. Eso es un poco lo que plantea en este caso esa quizás ampliación de la responsabilidad de las empresas en este ámbito. Para eso, ¿qué es lo que se recomienda? ¿No? Un poco de vuelta, una gran síntesis de este tema. Por un lado, elaborar una política de respeto a los derechos humanos por parte de las empresas. Hay muchas empresas que la tienen, ¿no? Bueno, instituciones financieras, empresas multinacionales, empresas locales, en fin, muchas lo tienen, creo que es bueno, creo que visibiliza el tema, pero bueno, también puede ser una mera hoja de papel, ¿no? Para eso debe estar acompañada con procedimientos y prácticas. En eso, lo que se recomienda es que las empresas ejerzan una debida diligencia en materia de derechos, obviamente con mayor intensidad, dependiendo de la actividad, dependiendo de la empresa, ¿no? Pero que en definitiva esa debida diligencia debiera al menos poder identificar y evaluar los impactos negativos en las operaciones, en la cadena de suministro, en las relaciones comerciales, poder detener, prevenir o mitigar esos impactos negativos, poder hacer un seguimiento de esta implementación y reparar o colaborar en la reparación si es que hubieran vulneraciones. Esto, como dije en principio, son guías, son recomendaciones, pero un poco la novedad es que la legislación interna de algunos países como Alemania o como Noruega incorporó algunas de estas obligaciones de debida diligencia, al menos para ciertos sectores de actividad o para ciertas empresas. También en la Unión Europea se está discutiendo el tema actualmente, con lo cual creo que el tema tiene una novedad o una actualidad importantes. Con esto y basándome en esto me pregunto qué ocurre en el sistema interamericano con este tema, ¿no? En definitiva, y de vuelta, ¿no? La Corte tiene jurisprudencia, estándares sobre muchos derechos que de vuelta también se aplican al ámbito privado. Pero respecto de la actividad privada, los estados tienen también la obligación de regular y adoptar disposiciones de derecho interno, tienen la obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos, de fiscalizar esas actividades y de investigar, sancionar y asegurar las reparaciones correspondientes. ¿Cuándo el Estado va a responder internacionalmente ¿no? En definitiva, en relación con una actividad privada? Y bueno, cuando no cumpla con alguna de estas obligaciones. Por ejemplo, bueno, no la reguló de acuerdo a los estándares o no supervisó adecuadamente la actividad. ¿Qué es lo que les puedo comentar un poco de la casuística, ¿no? de la jurisprudencia? La Corte Interamericana ha aplicado este parámetro en relación al menos con 3 grandes grupos de empresas, ¿no? o de sectores privados. Por un lado, con las empresas que tienen un vínculo especial con el Estado, ¿no? Son contratadas por el Estado, ¿no? En definitiva prestan servicios que tendría que prestar el Estado a modo de tercerización o de concesión o similar, o que el Estado las promociona. Eso es un primer gran grupo. Por ejemplo, los casos Jiménez López contra Brasil o Suárez Peralta contra Ecuador, se trata de centros privados que prestan servicios de salud, pero que tienen un vínculo especial en ese esquema respecto del Estado. En el caso de Moisés Flores contra Perú, la Corte se pronunció sobre la responsabilidad del Estado en un proceso de privatización de una empresa pública. La Corte sostiene que la privatización no es contraria, no es inconvencional, no es contraria a la Convención, pero que puede generar cierta afectación a derechos que el Estado debiera atender o debiera aplicar una debida diligencia para evitar esta afectación. Primer gran grupo, entonces, empresas con un especial vínculo con el Estado. Segundo gran grupo, actividades que tienden a afectar grandes bienes públicos, por ejemplo, la salud, ¿no? Eso ocurrió, por ejemplo, en el caso de González Luis contra Ecuador, que se trataba de un servicio de banco de sangre privado, ¿no? Pero que la Corte entendió que, bueno, que era necesaria la regulación, la supervisión
de esa actividad y de esa entidad privada porque refería a la salud de las personas. En esta misma línea, por ejemplo, y posteriormente, los casos Poblete Vilches contra Chile o Vera Rojas contra Chile. También debiéramos incorporar, ¿no?, en este grupo a los casos que refieren ya a temas de derechos laborales. Por ejemplo, Lagos del Campo contra Perú, que refiere a la estabilidad laboral en el ámbito privado. Y creo que también sería bueno agregar acá a la opinión consultiva sobre libertad sindical, que también aplica, ¿no?, en definitiva, ese conjunto de derechos también se aplica a las actividades privadas. El tercer gran grupo de actividades con especial mención en la jurisprudencia de la Corte son actividades que tienen un especial riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de trabajadores de la Hacienda Bade contra Brasil, la Corte considera que el Estado no es responsable por cualquier violación de derechos cometida por privados, pero sí hay una situación de riesgo real e inmediato a un grupo de personas determinable, y sí hay posibilidades o hubo posibilidades razonables de prevenir o de evitar ese riesgo. Bueno, voy a mencionar, y casualmente ayer cuando escuchaba a Sofía, voy a mencionar algunos de los casos que mencionó Sofía, pero ahora con otro enfoque, y vean que es interesante cómo los casos tienen en un mismo caso, ¿no?, varios derechos y varios frentes en esos aspectos. El caso de los empleados de la fábrica de fuegos. En definitiva, la fabricación de fuegos artificiales es una actividad peligrosa, así lo sostiene la Corte, por lo que el Estado tiene que regular, supervisar y fiscalizar las condiciones de seguridad, entre otras, de esa actividad. En ese caso, la Corte refiere especialmente a los principios rectores de Naciones Unidas, o sea que los trae, ¿no?, más allá de que eran recomendaciones, las trae a su jurisprudencia, y fundan ellos, ¿no?, la obligación del Estado de regular, hacer cumplir las leyes, evaluar periódicamente si las leyes son adecuadas o remediar, en definitiva, si no lo eran o si tenían carencias. Otro caso que me pareció importante mencionar es el caso de los buzos Misquitos contra Honduras del año 2021. En ese caso, además, hay un voto sobre este tema particular del entonces magistrado Patricio Pazmiño. La actividad es una actividad de pesca y de buzos. La Corte vuelve a hacer mención a los principios rectores de Naciones Unidas y los amplía, o incluso amplía su análisis un poco más, ¿no? Establece que los estados deben reglamentar, que las empresas adopten acciones dirigidas a respetar los derechos, que deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar violaciones a los derechos. Vean ahí lo que señalé antes, ¿no? No es solamente que las actividades provoquen directamente, sino que también contribuyan, ¿no?, ahí un poco más amplio. Los estados deben adoptar medidas destinadas a que las empresas cuenten con políticas apropiadas para la protección de derechos, procesos de debida diligencia, procesos que permitan a la empresa reparar las violaciones a derechos si se ocurrieran. Y también establece que los estados deben impulsar que las empresas incorporen prácticas de gobierno corporativo con enfoque en la parte interesada. El punto también es abordado en un caso de este año, en el caso Olivera Fuentes contra Perú. Es un caso de discriminación de una pareja de personas del mismo sexo ocurrida en una cafetería de Lima. Es similar a un caso bastante anterior, ¿no?, que también se menciona, sobre todo en la doctrina sobre empresas y derechos, en caso de una cafetería en Filadelfia respecto de clientes afrodescendientes, ¿no?, obviamente que de distintos colectivos, pero parecido en cuanto a eso. La Corte señala que, bueno, las empresas tienen responsabilidad, obviamente, por respetar los derechos humanos, y entre ellos el principio de igualdad y los derechos de las personas LGTBIQ+, y reitera las obligaciones antes mencionadas, pero ya, bueno, por ejemplo, en el último punto que veíamos antes, en el caso de los buzos misquitos, la Corte sostenía que los estados debían impulsar que las empresas se incorporen prácticas de gobierno corporativo. Ahora dice ya directamente que los estados ya no solamente deben impulsar, sino que deben hacer que las empresas adopten estas prácticas, ¿no? Con lo cual ya vemos que la regulación o la obligatoriedad de algunos aspectos va en aumento. Un dato final, ¿no?, respecto de esto y con perspectiva al futuro, ¿no? El 11 de noviembre del 2022, México presentó ante la Corte una solicitud de opinión consultiva sobre las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos. Obviamente refiere a un sector de actividad muy específico, muy especial, pero si ven las preguntas formuladas en la opinión consultiva, que está disponible en la página de la Corte, bueno, son también bastante amplias, con lo cual es esperable que en esta opinión consultiva, obviamente a futuro,
la Corte se expida en estas materias, ¿no? Digamos, sintetice los estándares ya desarrollados, pero seguramente también amplíe algo más esta relación entre las empresas y los derechos, y sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito interamericano. Con eso llego y un poco ven que la evolución va creciendo en temas de bueno, este cumplimiento o esta regulación de las empresas, y llego a la pregunta de los límites. En definitiva, esa regulación, ¿es una restricción o es una violación? ¿Cuándo es una? ¿Cuándo es otra? En eso estoy tomando un poco la terminología que adopta Alexi, ¿no? En definitiva, restricciones como limitaciones legítimas y violaciones o vulneraciones como limitaciones que ya son inconvencionales o inconstitucionales, en este caso, a la libertad de empresa. Para analizarlo, obviamente que corresponderá aplicar las herramientas para la resolución de casos, como el principio de proporcionalidad. En eso, bueno, lo primero que correspondería analizar es cuál es el fin que se pretende con esta limitación. En este caso, y como dije, se va a referir a la protección a otros derechos, que en principio sería un fin legítimo. Creo que en estos casos es importante también analizar si el fin se presenta en el caso concreto, o si es un potencial riesgo de afectación a el otro derecho, ¿no? En definitiva, ahí hay un matiz que me parece importante apuntar en esta materia, en conjunto o en vínculo con otra de las cuestiones que plantea o que aborda Alexi en el desarrollo del principio de proporcionalidad, que es la seguridad de las premisas consideradas. Es decir, cuando vamos a afirmar que esta actividad o que este producto, en el ejemplo más clásico que les puse antes, es nociva para la salud, bueno, en definitiva, ¿en qué nos basamos? ¿Cuál es el grado de certeza de esa premisa, ¿no? En definitiva, ¿qué estudios hay para afirmar, ¿no? esa cuestión? Y en base a eso, en definitiva, prohibirlo, regularlo o restringirlo. Creo que es un tema interesante que no ha sido demasiado abordado, pero que también podría tener aplicación en esto, o por lo menos en algunos de estos casos. Luego, bueno, deberíamos seguir analizando el resto de sus principios, que no lo voy a hacer porque además creo que la mayoría ya lo conoce, pero sí creo que en ese análisis es importante aplicar por lo menos algunos parámetros de la jurisprudencia de la Corte, control de convencionalidad, y partir, en definitiva, de una necesaria regulación de la actividad en cumplimiento con los estándares a derechos, bueno, con un mayor énfasis en las actividades que están bajo la órbita, bajo el control del Estado, por ese vínculo que bueno, llamé especial para no ponerle otro título, pero que en definitiva hace una especial contratación o una especial promoción por parte del Estado de esas empresas o de esas actividades. Actividades que protegen un bien público o actividades que representan riesgos especiales frente a la sociedad, y creo que también partimos de cierto contenido que debe tener esa regulación. Otro punto importante en este análisis, que creo que en algunos casos al menos también podrá estar en juego y también podrá ser necesario un examen de igualdad en torno a, bueno, por qué regular por demás unas actividades o por qué no regular otras, ¿no? O por qué a determinados tipos de empresas se le exige tales obligaciones y a otras no. En definitiva, creo que el examen de igualdad también va a ser necesario en algunos de estos casos. Y en eso, y sobre todo también en la ponderación de algunos de estos supuestos, creo que también se correspondería tomar el tema, en cuenta el tema costos, ¿no? Y el tema viabilidad de la actividad, viabilidad de la prestación de esas actividades económicas, ¿no? No quiero decir no para no regularlas, ¿no? Sino para tener en cuenta, bueno, también el coste que significa para las actividades privadas el cumplimiento con ciertas obligaciones, el cumplimiento con ciertas restricciones que se realizan, y en su caso, bueno, sobre todo para aquellas actividades que son de interés para la población que se presten, o productos que también son de interés que se desarrollen, en su caso, bueno, subvencionarlas o plantearlo de alguna otra forma como fomento. También se vincula con temas impositivos, también hay ejemplos en Uruguay que después podemos abordar.
A modo de conclusión, vuelvo al título, un poco al tema que había propuesto, ¿no? La regulación y supervisión estatal de la actividad privada, y, si se acuerdan, había propuesto una pregunta: garantía para la protección a derechos o aumento en su restricción. Y creo que en eso debería decir garantía para la protección a derechos y aumento en su restricción. Creo que es importante comenzar a visualizar el rol que las empresas tienen en el respeto y la efectividad de los derechos, tanto en el ámbito directo, por su actividad directa, que en definitiva deben cumplir, ¿no?, aplicación directa de los derechos, como en lo que pueden llegar a contribuir o no en la afectación a esos derechos. En esto sostuvo la Corte Interamericana que son las empresas las primeras encargadas de tener un comportamiento responsable en las actividades que realicen, pues su participación activa resulta fundamental para el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Pero creo que también es necesario completar este análisis con un examen de los límites, en definitiva, qué es lo razonable, hasta qué punto esa regulación, y en eso considero que el uso de las herramientas para la resolución de casos se vuelve fundamental, que en varios casos serán complejos, ¿no?, con muchos intereses atendibles, contrapuestos, y que por eso merecen un análisis que tome en cuenta las diversas perspectivas señaladas, los diversos aspectos desarrollados en la jurisprudencia de la Corte y en el ámbito internacional, de los cuales, como dije, bueno, solo hice un pequeño resumen, una pequeña mención, y sobre todo también los que se seguirán desarrollando de ahora en más, que creo que es un tema que cada vez se pone más en relevancia y más en eje, porque las empresas pueden tener un rol mucho más activo, mucho más participativo en definitiva, lograr una mayor efectividad a los derechos. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Abrimos un espacio de preguntas respecto de este módulo, y también sería bueno retomar alguna pregunta que había quedado pendiente desde la sesión de la mañana. Principalmente me acuerdo de una que creo que había planteado el doctor Claudio Nash, sobre la dificultad que tenía Uruguay para lograr el cumplimiento completo de la sentencia de la Corte Interamericana. No sé si alguien quiere retomar la pregunta, doctor, o si alguien quiere tomar la posta. Gracias. Sí, la pregunta era todavía un poco más amplia en eso, no solo el cumplimiento de la sentencia, sino que uno, digamos, uno lo sigue escuchando todo el seminario, que pareciera haber un problema o conceptual o de cultura jurídica, de experiencia histórica, pueden ser muchas razones distintas, pero donde hay una cierta tendencia a ser muy cautos con las obligaciones del ámbito internacional y un proceso de convergencia con el derecho interno. Y mi duda es precisamente dónde y cómo explican ustedes esas dificultades. Ese era el planteamiento. Creo que el doctor Rizzo tiene guardada una respuesta de hoy de mañana, pero estaba más Salvo que alguien más quiera hablar, ¿no? A ver, yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, Claudio. Históricamente el problema fue que Uruguay, hasta febrero-marzo de 2011, en que se conoció la sentencia Hellman, vivió absolutamente de espaldas al sistema interamericano. Hay un antecedente que se mencionó hoy de mañana, la sentencia 365 de 2009 de la Corte, que fue un oasis en el medio del desierto, y fuera de eso se ignoró totalmente lo que era, repito, el sistema interamericano. Cuando apareció la sentencia Hellman, nadie entendía nada. Hablaban del dictamen, se hablaba de la comisión de la OEA, no se sabía lo que era la Corte Interamericana. Era hasta ese punto el desconocimiento que existía. Y fue a partir de ese momento en que los uruguayos empezamos a hacer un aprendizaje sobre este tema. A nivel judicial no se tenía noticia, no se sabía de lo que se estaba hablando, y solamente a nivel académico, algunas personas que en Uruguay éramos medio raros porque nos fijábamos en esas cosas, teníamos idea de qué se trataba. Yo no estoy tan seguro, yo creo que estamos hablando de 12 años de aprendizaje y se ha evolucionado muchísimo.
Hoy es relativamente frecuente encontrar incluso sentencias de la Suprema Corte de Justicia, referencias a la Convención Americana, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e incluso a la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana. Se dieron algunas cosas raras, por ejemplo, con el caso Hellman, lo que en algún momento habíamos hablado. Uruguay está cumpliendo con la sentencia Hellman por un camino distinto al que fue marcado por la Corte Interamericana. Pero cuidado, está cumpliendo por un camino distinto, pero está cumpliendo, y creo que si hoy se volviera a presentar una nueva sentencia ya no habría mayores problemas. Entonces creo que el tema es ese, es un aprendizaje de una década, un poco más de una década, y creo que el balance es altamente positivo sobre cómo ha evolucionado la situación. Otros países tuvieron procesos en la Corte Interamericana, tuvieron sentencias y empezaron este periplo mucho antes que Uruguay. Creo que posiblemente ahí esté la diferencia sobre la situación de Uruguay con otros. Pero repito, se han ido destrabando las cosas y hoy se está empezando a hablar con fluidez y encontramos jurisprudencia al respecto, sobre todo el sistema interamericano. Incluso aquellas dudas, aquellos miedos que había en el Uruguay que eran muy fuertes con el control de convencionalidad, hasta eso creo que se ha ido despejando y ya no tenemos bajo ningún aspecto los problemas que tuvimos en el pasado. Pero no sé, me gustaría que alguien más opinara sobre este tema. ¿Alguna otra intervención? Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Una pregunta para la doctora Garat. Respecto a las obligaciones establecidas por la Corte de fiscalización, de implementación de políticas para prevenir y crear las condiciones, en mi percepción tenemos decisiones de la Corte que establecen obligaciones de medio y en algunos casos la Corte va a hablar de adopción de medidas efectivas. Trasladando para la realidad de los estados que van a reglamentar las actividades de las empresas. En este caso, serían medidas de adopción de medidas, de medios o también de fines, y cuáles serían los mecanismos y instrumentos para fiscalizar y tener parámetros para el cumplimiento de esas obligaciones. Quería escucharle. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Lo que en realidad no hay un catálogo, ¿no? de cuáles son las obligaciones en estas actividades, en determinada actividad o en las distintas actividades, y cuándo, en definitiva, un Estado va a cumplir con la obligación de regular la actividad y luego de fiscalizar o de supervisar ese cumplimiento. Lo que hace la Corte en estos casos y lo que ha hecho es, bueno, ante el caso concreto, preguntarse si esta actividad que entiende de necesaria regulación está regulada por el Estado, ¿cómo? ¿No? Y ahí analiza la regulación que el Estado tiene de esa actividad, ya no en parámetros o en detalle de es suficiente, mejor dicho, en un parámetro más general, de si es suficiente o no es suficiente respecto de esa obligación de garantía que el Estado tiene, pero no en parámetros específicos de, como dije, no hay un catálogo de qué obligaciones son las que el Estado, o un listado de qué obligaciones son las que el Estado debería regular en esos casos. Luego, bueno, pasa a la siguiente obligación, de quizás incluso hay casos de la Corte en los que el Estado tiene regulación de determinadas actividades, pero no ejerció el control y no ejerció la supervisión. En eso lo que analiza es, bueno, en definitiva, qué actividades hizo el Estado, en el caso concreto, para fiscalizar, para controlar a esa empresa privada, ¿no? Pero que desarrollaba esta actividad específica en que requería esa regulación, esa supervisión estatales. Ahí no sé si respondí la pregunta. En definitiva, creo que obligaciones de resultados como tal, ¿no? No hay, como dije, que no hay un listado de cuáles son esas obligaciones. Lo que sí hay, por lo menos en el sistema interamericano, es si el Estado cumplió con sus obligaciones, sobre todo en el marco de la Convención, con la adopción de derecho interno para garantizar los derechos y con las obligaciones de garantía.
Tenemos una pregunta de la doctora Sagüez. Sí, muchas gracias. Primero, felicitarlos a los tres por las exposiciones muy interesantes. Yo tengo dos preguntas que van desde la óptica de la jurisdicción constitucional doméstica. Básicamente las dos arribaron a la Corte Suprema Argentina, una fue resuelta y la otra no. Así que es una pregunta muy interesada. La primera que no fue resuelta es si consideran válido la aplicación de la figura del daño punitivo para incentivar conductas tuitivas de derechos humanos por parte de las empresas. Y la segunda es el tema que presentó Alicia, la pregunta va para cualquiera de las dos, incluso para el doctor León, el tema de la restricción de derechos relativos a las empresas, de la libertad empresarial en el marco de la tutela ambiental. Y básicamente, cuando se planteó el conflicto, la Corte Argentina recurrió al concepto de desarrollo y cuando era ya aplicable el Acuerdo de Escazú, expresamente a las dimensiones de desarrollo humano, económico y ambiental del Acuerdo de Escazú. Si consideran que ese concepto puede contribuir en la ponderación de derechos y en la ponderación que planteaba Paula. Esas serían las dos preguntas para cualquiera de los tres expositores. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que un poco por la primera pregunta, creo que no descartaría ninguna herramienta, ¿no? o ninguna consecuencia jurídica que pueda tener una conducta empresarial. Lo que sí, y como dije, cabrá analizar, ¿no? Cuando se analiza la regularidad de esa normativa, cabrá aplicar por lo pronto el principio de proporcionalidad o incluso, como dije, el principio de igualdad, ¿no? Quizás, ¿por qué a algunas actividades colocamos estas sanciones quizás mayores y por qué a otras no? Y en definitiva, en eso hay una razonabilidad para la diferenciación o no. Creo que es un elemento que puede ser tomado en cuenta. También, y aprovecho un poco la pregunta para plantearlo al contrario, ¿no? También, no solamente en lo que tiene que ver con las sanciones a las actividades privadas, sino con el fomento. Muchas veces se utilizan herramientas para fomentar ciertas actividades que, por ejemplo, son beneficiosas con determinados o permiten alcanzar o garantizar mayormente determinados derechos. Creo que esa es una herramienta muy, muy importante que los estados tienen, ya no imponiendo obligaciones, ¿no? En el esquema obligación, incumplimiento, sanción, sino en el esquema de fomento, ¿no? Por ejemplo, y en Uruguay en un ejemplo, si se emplean determinadas tecnologías limpias, ¿no? Se puede acceder o se tiene más puntaje para acceder a determinadas exoneraciones tributarias. Bueno, en definitiva, es un elemento que toma en cuenta la protección a derechos para, en definitiva, fomentar desde el Estado esa protección. La segunda pregunta creo que sí, que esos aspectos tienen que ser considerados en una ponderación, en un análisis de proporcionalidad. Creo que en materia ambiental particularmente, ¿no? Hay muchos aspectos particulares de la materia a tener en cuenta en una eventual ponderación, en un eventual caso. Por supuesto, siempre que esos aspectos se presenten en el caso concreto, ¿no? que estamos analizando. Comparto lo que dice Paula, y cuando yo hice el relevamiento de jurisprudencia interna, en realidad Escazú en temas de medio ambiente todavía no está siendo trabajado por los jueces internos. La jurisdicción interna es un tema que lo tiene lejos, ¿no? Y nosotros en una actividad que hicimos acá hemos trabajado desde el punto de vista académico, pero me parece que todavía no está incorporado al trabajo diario que hay que hacer en materia de medio ambiente. No sé si queda alguna otra pregunta de parte de los asistentes. Por el momento en el Zoom también, si alguien quiere hacer una pregunta, está habilitado. Si no, Martín, siempre tenés la palabra, si querés hacer algún planteo. ¿Damos al cierre? No, bien cortito. Bueno, muchas gracias a todos los y a todos ustedes por haber venido. Espero que haya sido de provecho alguna de las cosas que escucharon. Sí, pero ya no lo voy a repetir. Gracias a todos y bueno, nos veremos en la próxima actividad académica. Muchas gracias.